Bien, pues de nuevo muy buenas noches para cada uno de ustedes. Me alegra mucho también ver a la gente por acá, saber que este llamado de alguna manera va haciendo lugar. Es un esfuerzo que, como dice Pablo, emprendemos desde la fundación, desde el apoyo también de Umbral. Y el día de hoy he querido reflexionar un poco en torno a la lectura. Antes de eso, pues mi agradecimiento a Daniel, que no pudo estar el día de hoy, pero que de nuevo hizo un cartel que me pareció muy interesante porque logró atender al problema de la lectura, hacer a su vez en su imagen una propia interpretación del problema de la lectura, sin necesariamente atender, digamos, a las maneras comunes de pensar el problema en términos de la imagen, sino intentando abrir un poco desde ya la pregunta. Y en especial, pues además del agradecimiento entre líneas a Umbral, hoy quiero darle el agradecimiento a mis estudiantes, a muchos de mis estudiantes, a los que están acá, a los que no están, porque es un texto el que me va a servir de base, que he venido trabajando ya desde hace unos 5 años en la universidad, que siempre vuelvo a él, pero el texto se vuelve a enriquecer gracias a las puntuaciones, a las preguntas, a los añadidos que ellos me van regalando. Entonces, en especial a ellos, pues va dirigida este intento por generar el placer de leer. Y bien, pues he querido detenerme el día de hoy en esto a partir de un texto de referencia que es, yo creo, ya un clásico sobre el problema de la lectura de Stanislao Zuleta. Fue primero un texto escrito a propósito del cual le pidieron después que hiciera una conferencia y se encuentra así la versión extendida. Siguiendo la reflexión entonces de Stanislao Zuleta, del profesor Carlos Mario González Restrepo, he querido hacer algunos añadidos y comentarios y también añadir algunos elementos del psicoanálisis, de la disciplina del comentario de textos en psicoanálisis, a partir de un texto que se llama La disciplina del comentario de textos de Carlos Márquez, el director de la nueva escuela lacaniana en Bogotá. Y quiero empezar el día de hoy con un breve fragmento de Pierre Hadot, que ya nos había acompañado en el primer café filosófico, que es un pensador que tuvo la inteligencia y la capacidad para transmitir alegremente el saber sobre los griegos. Y en un texto que se llama Ejercicios espirituales en la antigua Grecia, hace un fragmento sobre aprender a leer y dice lo siguiente: nos pasamos la vida leyendo, es decir, elaborando exégesis e incluso exégesis de exégesis. Nos pasamos pues la vida leyendo, pero en realidad no sabemos leer. Es decir, detenernos, liberarnos de nuestras preocupaciones, replegarnos sobre nosotros mismos, dejando de lado toda búsqueda de sutilidad y originalidad, meditando tranquilamente, dando vueltas en nuestra mente a los textos, permitiendo que nos hablen. Se trata de un ejercicio espiritual y uno de los más complejos. Como decía Goethe, la gente no sabe cuánto tiempo y esfuerzo cuesta aprender a leer. He necesitado 80 años para conseguirlo y todavía no sabría decir si lo he logrado. Esta breve referencia nos permite entonces ubicar el problema de la lectura en el marco de lo que fueron los ejercicios espirituales en la antigua Grecia. Los ejercicios espirituales eran mecanismos, herramientas, prácticas por medio de los cuales quien se disponía a ellos se abría a los enigmas fundamentales de la existencia, pero a la par se transformaba en ese tratar los asuntos fundamentales. La filosofía, tal como la entendió Pierre Hadot, no es un ejercicio discursivo, no es el discurso que ahora mismo estoy emitiendo, sino que está más bien centrada en esos ejercicios que, como la lectura, nos permiten poco a poco ir transformando ese material a veces tosco que somos para cualificarlo. Y en ese sentido he querido ubicar y pensar la lectura como un ejercicio espiritual que nos permite abrirnos a los enigmas fundamentales de nuestro destino individual
y de nuestro destino colectivo. Y eso porque, tal como lo dice Zuleta al respecto de la forma del modo de producción capitalista, en la introducción a Thomas Mann, La montaña mágica y la llanura prosaica, parece que el capitalismo escindiera la vida todo el tiempo en dos dimensiones. La primera dimensión, que es la dimensión del deber insatisfactorio. Se trabaja de lunes a viernes con la esperanza de que pronto sea viernes para dejar atrás ese conjunto de obligaciones que nada tienen que ver con lo más esencial de nosotros. Pero por el otro lado, habilitamos ese espacio de la lectura para sentarnos allí como un conjunto de deberes que en la mayoría de los casos no pasa de ser el deber universitario o el deber, digamos, educativo o colegial. Y de tal manera la lectura se va convirtiendo poco a poco en un deber que es absolutamente insatisfactorio y que no reporta ningún placer. Es la manera en la que se encuentra uno en la mayoría de los casos en las universidades, en los colegios, a estudiantes atediados y cansados con ese deber de leer. Y eso sirve, claro, es funcional para ese modo de producción en la medida de que la lectura a lo mejor transmite información, pero transmite información que solo tiene un destino y es la cualificación de la fuerza de trabajo para disponerla en el mercado. Y del otro lado, cuando no estamos frente a ese deber insatisfactorio, sucede algo que es muy crudo y es que solo queda el tiempo de la lectura por entretenimiento. Como dice el profe Carlos Mario, coger un textico por ahí para pasar el tiempo, como si el tiempo no fuera corto, como si no fuéramos finitos y como si lo único que se pudiera reportar del ámbito de la lectura fuera una suerte de goce baldío que nada tiene que ver con lo más esencial de nosotros. Y entonces la pregunta es cómo disponernos frente a ese ejercicio espiritual que es la lectura, de tal manera que se reporte en él algo que supere esa falsa contradicción entre el deber insatisfactorio y el ocio improductivo. Esa falsa contradicción porque, como dice Zuleta, en realidad son dos modos que se alimentan recíprocamente, ¿no? En el caso del trabajador, cumple con sus deberes y el tiempo que le queda de ocio apenas lo dispone para reponer la fuerza de trabajo. Frente a esa falsa contradicción habría que ubicar entonces ese modo de la lectura y aunque Zuleta empieza en la pregunta, a mí me parece que habría que dar un paso atrás para pensar en dónde es que emergen esas preguntas que permiten abrirse al acto de leer. Y para eso, sin lugar a dudas, la referencia que me parece más importante es la referencia al asombro. El asombro puede ser entendido, y a mí me ha gustado entenderlo, a partir fundamentalmente de un fragmento de Platón y a partir de una referencia de Heidegger. Está Sócrates en el diálogo platónico, Teteto, y se encuentra con un joven estudiante de matemática del que su maestro dice es muy bueno y está muy dispuesto para el acto filosófico, para el hacer filosófico. Sócrates se dispone como siempre a empezar a conversar con Teteto y lo que sucede es bien interesante. Le pregunta Sócrates a ese joven matemático que él que se dedica al saber a lo mejor debe tener alguna idea de qué significa conocer, qué es el conocimiento, qué implica conocer. Y entonces Teteto arriesga una primera definición, se equivoca. Sócrates lo va llevando pregunta a pregunta a la aporía. Arriesga una segunda definición y vuelve a encontrarse en contradicción. Arriesga una tercera definición sobre el conocimiento, no alcanza la conceptualización y lanza una exclamación que dice más o menos: por los dioses Sócrates, que cuando pienso en todas estas cosas no puedo sentir sino vértigo. Y de inmediato Sócrates vuelve a aparecer en escena y le dice que razón tenía el maestro al señalar que tenía disposición filosófica, porque en el centro de la filosofía siempre principia el asombro.
¿Qué se puede extraer de ese breve fragmento del diálogo? En primer lugar, que ese joven, que es Teteto, tiene disposición filosófica en el momento en el que reconoce que no sabe. No tiene una definición precisa sobre aquello que además le es más familiar y más habitual. Se dedica a estudiar matemáticas, se dedica al ámbito del conocimiento. Y sin embargo, lo primero que tiene que reconocer es su propia ignorancia. Pero además de eso, Teteto es muy agudo al señalar que lo único que puede sentir es vértigo, porque la ignorancia, el reconocimiento de la propia ignorancia es desorientador. Si yo creo que sé cómo se hacen las relaciones de pareja, si yo creo que sé qué es la justicia, si yo creo saber qué es la democracia, me habilito en ese mundo de opiniones y opero bajo ellas sin interrogar los fundamentos. Pero en el momento en el que no reconozco, que no tengo un saber preciso sobre esos supuestos, hay un efecto de vértigo, es decir, un efecto de desorientación, una dificultad para volver a encontrar un horizonte bajo el cual seguir, digamos, haciendo la vida. Y entonces Teteto dice, no puedo sentir sino vértigo. Pero a su vez, y eso es muy interesante y Heidegger lo añade de manera muy bella, el reconocimiento del asombro saca lo que parece más familiar, lo que parece más habitual de su extraño de aparente, digamos, de su estado de aparente conocimiento, a un momento en el que el sujeto se encuentra precisamente con el desconocer, con el ámbito de lo inhabitual, con el ámbito de lo que ya resulta extraño. Esa instalación en el asombro, ese momento en el que cada uno en su historia personal encuentra aquellos problemas que le son constitutivos, es el único medio para poder instalarse auténticamente en una pregunta que le permita a uno abrirse al acto de leer. De lo contrario, o tenemos preguntas retóricas, preguntas a las que ya se le tiene una respuesta por anticipado, o por el contrario, vivimos sin hacer las preguntas que a lo mejor serían las preguntas fundamentales. Y es desde ese componente entonces del asombro que le permite al sujeto abrirse a los enigmas de la existencia que se instala la pregunta. La pregunta funciona como una indicación del propio desconocimiento, pero a la par como una búsqueda, dice Heidegger en Ser y Tiempo. Todo preguntar es una búsqueda. Y esa búsqueda que se empieza a habilitar en el ámbito de la lectura, hablaremos de qué tipo de lectura, le va permitiendo al sujeto estructurar de alguna manera las formas en las que se va a vincular con el texto, pero a su vez los textos que eventualmente podrán tener una respuesta o un intento de diálogo con la pregunta que está emergiendo. Ahora bien, esa pregunta que empieza a habilitar la lectura estaría vinculada a un segundo mecanismo una vez dispuesto frente al texto, y es ¿qué hago frente a él? Es decir, tengo el texto enfrente, tengo por ejemplo el problema del duelo amoroso y está enfrente Werther de Goethe, los sufrimientos del joven Werther, y la cosa es cómo le pregunto a Goethe, cómo le pregunto en ese caso a Werther, al personaje, para poder dar cuenta de la pregunta que me está cruzando, de la pregunta que me ha asombrado, de la pregunta que me ha dejado en estado de vértigo. Frente a esa pregunta, que es bien interesante, uno podría decir en varias cosas y habría que atender allí a Zuleta, que es muy claro a propósito del asunto. Lo primero que hay que hacer frente al texto es un trabajo de carácter interpretativo. Ese trabajo de carácter interpretativo para Zuleta tiene que ver con un acto, y es el acto de descifrar el código del texto. Cuando uno dice descifrar el código del texto, Zuleta lanza una segunda indicación, y es que el descifrar el código del texto nada tiene que ver con el código común. Y Zuleta allí no explica lo suficiente, y entonces habría que intentar extender un poco el razonamiento para
atender a esa doble afirmación que es bastante fuerte. No existe código común. ¿Qué quiere decir que Zuleta diga que no hay código común? Podemos dar aquí un breve excurso para atenderlo. En el curso de Lingüística General, Ferdinand de Saussure hace el famoso planteamiento en torno a la cuestión del signo. Los textos están compuestos en principio de signos. Y los signos, dicen Saussure, son una unidad compuesta de dos dimensiones. Por un lado, lo que él llama significante y por el otro lado, lo que él llama significado. El significante es la materialidad del signo. ¿Qué quiere decir eso? Las ondas sonoras que ahora estoy emitiendo y que ustedes están recibiendo. Pero en la otra cara, junto, para Saussure, vamos a ver qué pasa ahora, está el concepto, el significado. Esa imagen acústica, ¿a qué me remite? Esa imagen gestual también, ¿a qué significado puede señalar? Ese trazo sobre una hoja, ¿qué es lo que puede significar? En esa medida, nosotros tenemos más o menos la idea común de que cuando hablamos de un código, hablamos de un conjunto de signos y que en ese sentido no bastaría sino que yo eligiera, por ejemplo, ahora mismo un conjunto de palabras y que esas palabras las mandaría el signo, ustedes las recibirían, el sonido, y las vuelven a pasar por ese lugar para extraer claramente un significado. Es decir, que Saussure sostiene que en el ámbito del signo significante, la palabra, la materialidad, ya sea escrita, ya sea el habla, ya sea el gesto, y el significado están en una unión indisoluble. Es decir, para Saussure incluso se hace el diagrama en un círculo que tiene una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, indicando que se trata de una unidad. Sin embargo, cuando Zuleta dice que no hay código común, está indicando algo, como suele pasar en Zuleta, que no hace explícito, pero que conoce muy bien. Y eso que Zuleta no hace explícito, pero que conoce muy bien, es la forma en la que Lacan va a retomar, Jacques Lacan es un psicoanalista francés, va a retomar la teoría del signo para darle una vuelta. ¿Cómo va a ser esa vuelta para que la podamos entender en el mismo gráfico? Si en Saussure se trataba de un circulito donde estaban juntos, lo que va a hacer Lacan es poner el significante en la parte superior y el significado en la parte inferior sin el círculo. ¿Qué quiere decir eso en otros términos? Que el significante y el significado no hacen una unidad indisoluble. Nosotros llegamos al mundo y empezamos a recibir poco a poco, en el amor de la madre, vamos recibiendo poco a poco una serie de significantes que se van arrojando, que van entrando en contacto con nuestro organismo, pero que en principio no están asociados a ningún significado. Y cada quien tiene que hacer una suerte de costura en la que va haciendo que el significante remita a un significado en específico. En ese sentido, la unidad es más bien construida. No es una unidad que pueda tomarse como un elemento primario, sino que es una unidad que va a constituirse y que además puede perderse. Lacan explicará con eso buena cuestión de la psicosis. En segundo lugar, y aparece allí como muy relevante ese mecanismo para entenderlo, Zuleta da un ejemplo a propósito, en otro texto que se llama El pensamiento psicoanalítico, a propósito de tres categorías que nos van a ser de mucha utilidad para esta cuestión de la lectura. Zuleta dice que en su lectura de Lacan, la realidad se encuentra compuesta de tres elementos que forman una especie de nudo. Por un lado, lo real. Quedémonos con una primera aproximación a lo real. Ya ahorita vendrá Sartre a ayudarnos a entender un poco eso. Pero lo real en términos conceptuales supone aquello que resulta como un residuo inaprehensible.
Lo real es aquello que no puede ser hecho símbolo. Lo real es aquello que escapa al mismo signo. Frente a lo real, nosotros nos intentamos disponer con las herramientas de lo simbólico y de lo imaginario. Lo simbólico constituye la estructura de sentido, aquello que nos permite introducirnos en un orden de relaciones, de significatividad del lenguaje, es el ámbito del lenguaje. Y en tercer lugar, dice Zuleta, aparece lo imaginario, que supone más bien el lugar de la verdad subjetiva, el lugar en el que cada quien se ha relacionado con el ámbito de los signos. Pensémoslo con un ejemplo de Zuleta que siempre me ha parecido maravilloso. Zuleta dice, pensemos en un cenicero. En términos simbólicos, un cenicero es en el terreno de lo simbólico, un cenicero es el instrumento que sirve para botar cenizas o para apagar los cigarrillos. Y creo que eso sería más o menos común para todos nosotros, salvo que haya algún principio de psicosis. Pero en el caso general, todos nos vinculamos con el ámbito de que un cenicero está en el marco de esa estructura de significatividad que nos permite más o menos comunicarnos en un orden específico. Pero también hay lo imaginario, dice Zuleta. Y Zuleta dice, por ejemplo, para mí, para Zuleta, el cenicero es la tumba del cigarrillo, el lugar donde fenecen mis deseos. Hay un ejemplo que podría ser mucho más preciso y es que cada uno de ustedes, lo intuyo, tiene guardado en algún rincón de su casa un objeto que para cualquiera en el terreno simbólico podría implicar un papel, un retablo, un portarretratos, pero de repente en el orden más subjetivo, ese pequeño símbolo se convierte, por ejemplo, en el símbolo del amor, se convierte en una historia del padre, se convierte en un terreno que en el ámbito de lo imaginario habla al sujeto. Ahora, para lo real que siempre es difícil de verbalizar, hay un fragmento, lo que siempre queda sin aprenderse, hay un fragmento de la náusea de Sartre. Dice Sartre, naturalmente, ya no puedo escribir nada claro sobre las cuestiones del sábado y de anteayer. Estoy demasiado alejado ya. Lo único que puedo decir es que en ninguno de los dos casos hubo nada de lo que de ordinario se llama un acontecimiento. El sábado, los chicos jugaban a las taguitas y yo quise tirar como ellos un guijarro al mar. En ese momento me detuve. Dejé caer el guijarro y me fui. Debí de parecer totalmente despistado, probablemente, pues los chicos se rieron a mis espaldas. Ese fragmento sigue en lo siguiente. Dice, esto en cuanto a lo exterior, lo que sucedió en mí no ha dejado huellas claras. Había algo que vi y que me disgustó, pero ya no sé si miraba el mar o la piedrecita. La piedra era lisa, seca de un lado, húmeda y fangosa del otro. Yo la agarraba por los bordes con los dedos muy separados para no ensuciarme. Ese fragmento, que es el inicio de la náusea, en el que a lo largo de la obra Roquetín tiene varios tendencias a la psicosis, un encuentro con lo real que no puede ser aprendido, un encuentro con aquello que se escapa, un encuentro con aquello que no puede ser hecho símbolo, nos permite entender un poco esa dimensión de lo real que siempre es difícil en la transmisión porque no tiene un concepto positivo sino un concepto de residuo. Es lo que resta, lo que no entra dentro de los símbolos. Pues bien, a partir de esos elementos se hace más claro lo que señala Zuleta cuando dice que no hay un código común para entrar al texto, porque el texto en sí mismo está pleno de símbolos, pero también está pleno de imaginarios. Zuleta lo dice, por ejemplo, en términos de la mercancía en Marx. Si uno, desde el ámbito del código común, intenta definir qué es una mercancía, va a decir que la mercancía es algo que está detrás de una vitrina. Pero solo en el momento en el que entra y empieza a constituir eso que es el código de Marx,
va a poder decir que la mercancía es, por ejemplo, valor de uso y valor de cambio, va a poder decir, por ejemplo, que la mercancía tiene en su centro un montón de relaciones sociales que se opacan, va a poder decir que la mercancía es el centro de la riqueza del modo de producción capitalista. O en el segundo ejemplo que da Zuleta, si uno se dirige a la Metamorfosis de Kafka y toma la imagen del alimento como si fuera el símbolo de orden común, alimentarse y punto, y no entiende lo que implica el alimento del marco de la metamorfosis, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sentido y el sinsentido, con el poder alimentarme o no, la obra se le escapa. Y entonces la exigencia, en este caso de Zuleta, es fundamental porque nos dice a cada uno de nosotros nos corresponde frente al ámbito de la lectura, a la luz de esa pregunta que ha emergido en el asombro, disponernos a reconstituir la manera en la que se van a relacionar esas palabras con un significado. Y esa relación nunca va a ser completamente sólida, tanto así como para que podamos seguir leyendo los textos y los textos siempre se mantengan ricos de sentido o ricos en construcción del sentido. Recapitulemos entonces lo que he mencionado hasta acá. La lectura implica un espacio en el que desde las preguntas que emergen en lo más propio de mi ser, me dispongo al mundo, a los otros, a mi propio ser, a los textos, intentando, como decían en la ilustración, ¿no?, leer el gran texto del mundo. Supone a partir de esa múltiple lectura que se empieza a disponer no solo en el texto, que es una de las herramientas del leer, la posibilidad de empezar a establecer el código que me permita atender a la pregunta que me es constitutiva. Y es en esa vía donde podemos entender un breve fragmento de Heidegger en Ejercitación en el Pensamiento Filosófico. Dice Heidegger: pensar siempre lo mismo, eso es lo más difícil. La historia de los pensadores, un manicomio. Sin precipitación, artesanía, volverse atento. Ese breve fragmento nos dice que la lectura, entonces, es un ejercicio que debe pasar como una actividad sencilla y cotidiana, pero que tenga a la par a la vista el problema que es fundamental. Pero nos dice también, en segundo lugar, que quien se ha instalado en el ámbito de la lectura supone que todo cuanto le rodea puede volverse texto. Es como cuando el sujeto enamorado, se me ocurre Hans Castorp en La montaña mágica, debe leer todo a la luz del amado. Es decir, todo lo que acontece en el mundo resulta un texto importante para poder dar cuenta de esa pregunta que dice: me he enamorado y este otro se me manifiesta como un enigma. En tercer lugar, y esto es muy, muy importante, nos aleja del interés de erudición. El vínculo con los textos nada tiene que ver con acumular, a la manera de otro personaje de La náusea, que es el autodidacta, lecturas de la A a la Z de la totalidad de una biblioteca en una suerte de interés informativo que me dé capital cultural para decir más o menos que ocupa un lugar dentro de lo social, ¿no? La lectura no es un ejercicio de erudición tampoco, porque, como decía Heráclito, mucha erudición no enseña comprensión. La lectura es un ejercicio en el que me dispongo a veces a unos cuantos textos para meditarlos atentamente, como dice Heidegger, para detenerme en ellos y dar vueltas sobre ellos para que la pregunta que me he formulado pueda encontrar su propio lugar. A su vez, Heidegger hace algo que a mí me parece una indicación fundamental, y es que hay que huir, y Zuleta también lo dice, del manicomio de la historia de los pensadores. Ese manicomio que en el decir, por ejemplo, de Zuleta lo podría llevar a una línea inmensa e inagotable. De Heidegger a la fenomenología de Husserl, de la fenomenología de Husserl a Descartes, de Descartes al pensamiento escolástico, de la escolástica a Aristóteles, de Aristóteles a los presocráticos, de los presocráticos al pensamiento mítico griego, y así hasta el infinito. Sino que hay que saber detenerse y saber que el texto por sí mismo, el texto que tengo en las manos, constituye una unidad que puede darse, digamos, y ser objeto de interpretación.
Ese detenerse aparece acompañado de otra cosa, y es que evita la locura de confundir, y esto es muy interesante, la vida de los pensadores con su intimidad. Porque finalmente lo que hay en el gran enigma del creador, del escritor, del filósofo, lo que constituye su intimidad no está propiamente en su vida, sino que está puesto fuera. Y está puesto fuera en el texto. La intimidad de Sartre está en la náusea, tanto como en la crítica de la razón dialéctica o como en el ser y la nada. La intimidad de Heidegger está en Ser y Tiempo, y ni digamos los ejemplos de la poesía donde la intimidad cobra un lugar de expresión. Y finalmente reconoce la autonomía del texto, que aunque ubica la obra en el marco de un contexto, no hace dependiente aquello que se está leyendo del contexto, sino que sabe que el texto nos puede seguir hablando e incluso hablar a problemas que podrían ser contemporáneos. Bien, esa disposición tranquila, como dice Zuleta, en la que no nos dejamos atemorizar por la historia de los pensadores, en la que no nos dejamos atemorizar, como dice Heidegger, por ese manicomio que constituye a veces la historia de las ideas, es una buena indicación para el ámbito de la lectura. Sin embargo, esto y el ámbito de la lectura, habría que decir, no se agota en el acto interpretativo. La interpretación del texto a la luz de un problema debe cobrar a su vez un doble aspecto que lo hace propiamente hablando un ejercicio espiritual. Por un lado, debe enseñarnos a sospechar, tanto como Foucault lo señaló a propósito de Marx, de Nietzsche y de Freud. Debe hacer del texto un mecanismo que me permita de vuelta a preguntarme desde dónde estoy leyendo, y si son mis imaginarios los que pongo sobre el texto, y si son las formas de mis prejuicios, muchas veces inconscientes, las que me habilitan una crítica rápida de aquello que estoy trabajando. Ese acto de sospecha es fundamental, y por eso Marx, Nietzsche y Freud, porque van a ser entonces de los textos, y vamos a indicarlo más adelante con mayor detenimiento, una herramienta para devolver las preguntas al propio ser. No solo estoy leyendo para interpretar el texto que tengo enfrente, sino que esa pregunta tendré que devolvérmela para ver desde dónde estoy enunciando. Quizás así se puede leer la referencia que hace el profesor Carlos Mario González Restrepo en un breve comentario con el que iniciaba sus cursos académicos en la Nacional, que he utilizado también con mis estudiantes, notas sobre el papel, notas sobre la lectura, y donde cita una breve referencia a Proust. Dice Proust entonces: no lean mi obra, léanse en ella. Por otro lado, y esto es muy interesante, el acto de la lectura implica a su vez una necesidad de transformación del propio sujeto. Quien se dedica al ámbito del leer debería transformarse para poder hacer de la lectura un acto que sirva de ejercicio espiritual. Y ese acto lo cifró Stanislao Zuleta en su ya más o menos clásica también interpretación de las 3 transformaciones del espíritu de Nietzsche. Primero, dice Zuleta, hay que ser como un camello, humilde, dispuesto a recoger, ahí digámoslo con Derrida para sacarlo un poco de Zuleta, dispuesto a recoger la tradición. Dice Derrida, somos seres finitos, y en tanto que seres finitos nos vemos precisados, compelidos, obligados a recibir lo que nos anticipa como más grande que nosotros. Pero a su vez se habilita igualmente en el mismo espacio la posibilidad de actuar, dice Zuleta, como un león, o dice Derrida, y mañana que conversando con una psicoanalista francesa que se llama Elisabeth Rudinesco, la posibilidad de seleccionar dentro de esa tradición. Es decir, la posibilidad de saber qué de lo de que hace parte de la tradición voy a asumir, pero qué también voy a dejar detrás para poder empezar el ejercicio de la lectura. Y finalmente, digámoslo con Heidegger, Heidegger dice lo siguiente, les leo ese fragmento: tiene que producirse
una transformación de la actitud que crezca hasta que de pronto se encienda una luz. Esa transformación de la actitud que debe crecer hasta que eventualmente emerja una luz es la disposición que Zuleta mencionaría a propósito del niño. El niño que se logra separar de alguna manera de la posición del no, que se logra separar de la posición del camello que solo recibe y que apuesta por su propia ocurrencia. Hasta aquí tenemos entonces los elementos que constituirían el ámbito de la lectura, que del texto de Zuleta uno podría hacer añadiendo elementos y dándose a la misma tarea de la interpretación. Ahora quisiera arriesgar algo, y cuando digo que lo arriesgo es porque, bueno, vamos a conversarlo en el café filosófico, pero quisiera arriesgar algo a partir de algunos textos, leer un síntoma de Jacques-Alain Miller, psicoanalista francés, la disciplina del comentario de textos de Carlos Márquez, director de la Nueva Escuela Lacaniana en Bogotá, y también con un texto de Carlos Dante García, psicoanalista de la orientación lacaniana, también de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, pero de la EOL, que es la que funciona en el caso argentino. Esto que podríamos mencionar tiene que ver con la manera en la que se lee en psicoanálisis. Para el psicoanálisis, la lectura pone en juego los 4 elementos que Lacan mencionó en el seminario 11. 1. El inconsciente. El sujeto que está leyendo no solo está en una actividad reflexiva, sino que el sujeto que está leyendo está también puesto en el marco de su inconsciente, del que no es soberano, como nos enseñaron Freud y Lacan, y el que también juega en el ámbito de la lectura. Ese que hace que en algún momento la lectura se interrumpa, ese que hace que un significante de la lectura nos mande a fantasear a otro lugar. En segundo lugar, el ámbito de la lectura activa la transferencia. La transferencia que puede ser entendida en este momento en 2 vías. Por un lado, con la comunidad analítica, con la comunidad que se dedica a la causa freudiana, en el sentido del amor por lograr en cada sujeto el máximo de su singularidad, el máximo de lo que constituye para él lo irrepetible. Pero a su vez, en la medida de que todos nos dirigimos al texto, y eso es la transferencia, con la idea de que en el texto hay un saber sobre lo que nos compele a nosotros. A lo mejor no está en el texto y nos toca construirlo, pero vamos al texto con la esperanza de que allí hay depositado un saber que nos va a permitir orientarnos en aquello que es desorientación y vértigo. En tercer lugar, y esto es muy crudo, pero cierto para todos nosotros lectores, la repetición. Un fragmento de Miller. Algo que ha proporcionado efectivamente el psicoanálisis es que la vida es fundamentalmente una repetición, que nos damos la ilusión de lo nuevo, pero que de hecho la vida está constituida por la repetición, y necesitamos quizás un psicoanálisis para darnos cuenta de esos límites tan estrechos en los cuales estamos capturados por un número de significantes sumamente limitados. Es decir, cuando vamos al texto, hay un conjunto de significantes que estatuyen el lugar de nuestro inconsciente y que juegan en ese lugar. Y uno puede hacer más o menos el ejercicio de autoanálisis para ver cuáles son esos conceptos que se reiteran y lo hacen a veces a uno prisionero de una significación, ¿cierto? De una interpretación reducida. El psicoanálisis no les promete sacarles de ese conjunto de significantes, sino más bien hacerles conscientes de cuáles son esos significantes dentro de los que se mueven. Y finalmente, no menos importante, el psicoanálisis sostiene que en el encuentro con el texto se produce un efecto de goce. Ese efecto de goce que tiene la ambivalencia del goce en el psicoanálisis, que no es solo el placer y que no es solo el sufrimiento, sino que es esa extraña mezcolanza en donde disfrutamos, donde más sufrimos. El texto entonces aparece
en la invitación, por ejemplo, bajo la imagen del placer, pero lo que se habilita fundamentalmente en la lectura es el goce. Y sufrimos en la lectura de los textos a la par que gozamos cuando pasa algo con alguno de los personajes y nos identificamos por demás. Ahora, ¿cómo entender el efecto de la lectura en el psicoanálisis? ¿Cómo comprender cómo es que en el psicoanálisis se da el ámbito del leer? Y para eso hay dos ejemplos, dos lugares, la lectura clásicamente freudiana, pero lo que va a venir a añadir Lacan y Miller, que es donde más arriesgo, pero ustedes harán su propio control interpretativo. Miren, Freud hizo algo que fue fundamental, decir que había una serie de fenómenos que parecían fenómenos carentes de sentido y retomarlos para el ámbito de la interpretación. De repente olvido reiterativamente algo, de repente voy a decir una palabra y se me cruza otra. Eso era analizado por todo el ámbito de la época de Freud como una cuestión azarosa. Pero Freud pone el ojo sobre el síntoma y va a decir que el síntoma se caracteriza por ser un fenómeno pleno de sentido. Un ejemplo. Caso, mujer obsesiva, abro comillas, corría de una habitación a la habitación contigua, se paraba ahí en determinado lugar frente a la mesa situada en medio de ella, tiraba del llamador para que acudiese su mucama, le daba algún encargo trivial o aún la despachaba sin dárselo y de nuevo corría a la habitación primera. Eso parece como un fenómeno carente de sentido. Esta mujer se dirige de una habitación a otra, llama a la mucama, le dice que venga a ver la mesa, le muestra la mesa, le da alguna indicación o no le dice nada y vuelve a la otra habitación. Freud le pregunta a esta mujer, ¿qué quiere decir eso? Hay resistencia en la primera pregunta, no responde, pero después llega esta mujer y cuenta la historia. La mujer se había casado hace 10 años con un hombre un poco adulto, viejo. Y este hombre, en la noche de bodas, resulta ser impotente. La mujer, el hombre, están en una situación complejísima, sociedad victoriana, matrimonio en términos muy exigentes, la noche de bodas, etc. Y este hombre entonces corre a la otra habitación para ver si logra una erección y cuando la logra sale corriendo para su habitación, pero vuelve a caer en impotencia. Es crudo, sí. El sujeto obviamente sentía vergüenza y entonces para dejar de sentir vergüenza hace un gesto. Y ese gesto es que toma un tarro de tinta y lo riega sobre la sábana para que obviamente la mucama al siguiente día no vaya a pensar que el matrimonio no se consumó. La mujer se identifica en primer lugar con el marido, corre de habitación a habitación y le señala en el mantel justamente una mancha, como diciéndole, esta noche, esa noche, sí se verificó la consumación del matrimonio. Fíjense la inteligencia de Freud para, vía la asociación libre, no nos interesa tanto eso en este momento, haber dado cuenta del sentido del síntoma de esta mujer, que era un síntoma más o menos tranquilo, ¿no? Esto no ponía en graves problemas a la mujer. El problema es cuando los síntomas se recrudecen, ¿no? Es decir, cuando los síntomas empiezan a hacer invivible la vida. Y de esta forma de lectura, entonces, el síntoma, en este caso el síntoma obsesivo, se muestra como rico en sentido y dice Freud básicamente querría decir, no es cierto lo que sucedió, él no tuvo que avergonzarse frente a la mucama, no era impotente. Esta lectura, que es la lectura de sentido, que es la misma lectura que de alguna manera toma su letra de su lectura freudiana, sin embargo, aparece cotejada con un texto que hizo Jacques Alain Miller en un texto que se llama Leer un síntoma.
Jacques Alain Miller es el máximo representante del psicoanálisis en este momento. Fue alumno de Sartre, de Althusser, de Lacan. Ahora trabaja psicoanálisis, lo sigue haciendo. Y en una de las invitaciones a uno de los congresos mundiales de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, hace un textico que se llama Leer un síntoma para mostrar una nueva forma de lectura que es muy extraña. Resulta que Freud se encontraba con un problema. El problema era que en el psicoanálisis iniciando se suponía que el verbalizar el síntoma permitía generar un efecto de orden terapéutico y era que el síntoma desapareciera. Cura por la palabra, ¿no? Lo que uno recuerda habitualmente del psicoanálisis. Pero Freud se empieza a encontrar en diferentes análisis que siempre hay un resto que no puede ser interpretado. Un resto que no puede ser interpretado, pero que además insiste. A eso le va a poner Lacan el nombre de síntome para diferenciar. Eso que para Lacan no va a ser un problema, era un problema para Freud, porque Freud decía, solo puedo terminar el análisis cuando el sujeto haya logrado simbolizar la totalidad, digamos, de su estructura inconsciente. Y entonces esos restos lo ponían en un problema frente al fin del análisis. Pero Miller y Lacan van a hacer una relectura de ese fragmento a partir de algo que ya habíamos mencionado, que es el ámbito de la verdad. Van a decir, el síntoma es una especie de llano bifronte. Tiene un elemento que puede ser interpretable, pero tiene un elemento que no puede ser objeto de interpretación. Ahora, ¿qué hacemos? Se pregunta Lacan y se pregunta Miller con el resto que no puede ser interpretado. Ese resto se va a constituir en lo real del síntoma, en eso que resulta como inaprehensible para el sujeto, que uno tendría que empezar a ubicar sus propios reales en el ámbito de la lectura, porque aunque no pueda ser interpretable, insiste en la propia vida y además insiste con el síntoma de la repetición. Vuelve, 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 y no hay trabajo interpretativo que pueda hacer algo con eso. Ahora, lo que va a proponer Miller es que lo que nos pone de presente, ese resto que no es objeto de interpretación, es de alguna manera el momento en el que cada uno de nosotros hizo contacto con el ámbito del significante, es decir, con el lenguaje. Éramos organismo biológico y tuvimos que empezar a hacer contacto con la estructura del lenguaje. Y el momento en el que hicimos ese encuentro con el ámbito del lenguaje no va a ser objeto de interpretación para ninguno de nosotros, ni lo podemos pensar en términos de origen. La cosa es que insiste y se repite en nuestra estructura y en la manera en la que observamos el mundo. Leer lo real del síntoma es entonces la forma en la que el psicoanálisis nos enseña también algo sobre la lectura. En este sentido dice Carlos Márquez: en el psicoanálisis no es que yo interpreto como sujeto, incluyendo la posibilidad de utilizarme a mí mismo como instrumento de investigación, sino que me hago interpretar en el sentido diferente, irónico, que tiene esa palabra en psicoanálisis. Más que dotar de sentido, se trata de hacerme traumatizar por el texto, encontrarme en problemas con los problemas que plantea el texto, y devolverle esos problemas también para que me responda a las preguntas que él mismo me ha causado. En ese sentido, se habilita entonces una lectura que podría ir en una doble vía. El trabajo atento para poder hacer ese conjunto de signos que me permiten descifrar lo que el texto dice a la luz de la pregunta, pero el encuentro con lo que me resulta inaprehensible. Es quizás eso lo que uno encuentra, por ejemplo, en la lectura de Kafka, la posibilidad de hacer interpretación de los textos de Kafka, pero también la capacidad que tiene, siempre ingeniosa, de devolverle a uno lo real, lo inaprehensible, lo que hace Laberinto.
Lo que decía, por ejemplo, como lo decía Camus, lo que muestra las fronteras absurdas del sujeto, lo que no puede ser hecho símbolo y a veces solo responde, a pesar de su insistencia, con un silencio. O en otros términos, para cerrar y que empecemos a conversar, nos permitiría entonces pensar la imagen que tiene Heidegger en torno al asombro. Cuando nos instalamos asombradamente en torno a las preguntas fundamentales, hay un no poder salir ni entrar. No se puede salir porque hay algo de lo nuestro, de lo más constitutivo, que debe seguir siendo objeto de trabajo, pero no se puede entrar porque hay algo que siempre termina resultando enigmático. Bien, eso sería la conferencia para que empecemos a conversar. Ante todo, muchas gracias por compartir tu conocimiento y también gracias a la Fundación y a ustedes por abrir estos espacios que siento que son muy necesarios aquí en Boyacá, más teniendo que Tunja es la capital y siento que no hay espacios para esto. Me llama la atención algo que tú mencionas en tu discurso, y es que utilizas mucho la palabra en el ámbito de la lectura y no dices como en cuanto al verbo, que es leer. Quisiera que me explicaras por qué utilizas eso en este caso. No es una selección consciente, la verdad, pero sería el caso de leer, sí, claro. Quizás de eso diría una cosa muy breve, que no es una selección como conceptual específica, salió así. Pero lo que sí me interesa de eso es decir una cosa, y es que cuando refiero al ámbito de la lectura, por supuesto que tenemos en mente siempre los textos, pero que me gustaría pensar también, como estaba un poco en la imagen que servía de publicidad que hizo Daniel, que se puede leer en todo, y que de hecho el ejercicio de la lectura, y me gusta mucho la metáfora ilustrada de hay que leer en el gran libro del mundo, ¿no? Es decir, es un poco pasar del espacio de hacer únicamente pues, el fetiche del texto que se le aprueba por sí mismo, y saber que instalados en la pregunta se podría ampliar ese ámbito del leer. Entonces, 1, 2. Yo quiero mencionar una cosa. En principio también muchas gracias por la palabra y por el tiempo. Recuerdo mucho que, también con el profe Carlos Mario hemos venido escuchando precisamente que, tomado de Zuleta, uno no lee para, digamos que para saber más, sino para poder pensar mejor, con la esperanza de que quizás, pues solo quizás, se pueda pensar mejor en lo personal y en lo colectivo. Quisiera indagar un poco alrededor de preguntar principalmente cómo hacer para podernos detener en un mundo donde parece difícil hoy en día detenerse en algo, donde paradójicamente la repetición, que puede ayudar a cultivar otro tipo de cosas, se ve como algo tremendamente peyorativo, algo que inclusive Pessoa menciona como la eterna novedad del mundo, entender que realmente en el mundo no vamos a estar llenos de la eterna novedad. ¿Cómo pensar la posibilidad del detenernos, la necesidad de podernos detener? Para leer, y me gusta mucho lo que mencionas, leer no simple y llanamente las letras y estos signos, sino las pinturas, las fotografías, la misma esencia del mundo, la misma naturaleza que es muy generosa y sorpresiva. Gracias, Eri. Isabel. Bueno, yo quiero como hacer como una alusión específicamente a lo último que acaba de nombrar, ¿cómo es tu nombre? Erika, y lo que nombrabas tú ahorita, y es, digamos, que la población con la que yo trabajo, con la que sé que trabajan varias personas acá, es la infancia, ¿no? Entonces, digamos que como que se hace una relación en cuanto al proceso que dice Nietzsche, que es como tal del camello, del león, y del que el fin es como esa luz de ser un niño, ¿no? Entonces también lo relaciono con lo último que tú concluyes, que es esa capacidad de asombro, ¿sí? Entonces, digamos, el niño como tiene esa capacidad de asombro ante lo que lee, que eso es, que lee el contexto, que lee su realidad, que lee las imágenes, que lee, que tiene otras formas de lectura. Y también lo repensaba yo en el momento que nos decían a nosotros, bueno, vamos a trabajar la lectura y la escritura en los niños, pero ¿qué es leer y escribir para un niño? Sí, o sea, ¿qué leen los niños? Los niños no leen grafías, ellos saben que son signos, ¿sí?
que comunican algo, pero ellos no saben qué es. Estoy hablando de más o menos una edad de, desde que nacen, se puede decir, hasta los 4 años que se empieza como todo ese proceso de entender las grafías, de conocerlas, porque anteriormente se hace todo un proceso de lecturas. Leen que está su madre, leen cuando no está, leen una imagen, leen todas esas lecturas que se pueden hacer de su contexto. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta en ese proceso de cómo comprendemos nosotros el leer, porque es verdad, ¿no? aunque el encuentro de hoy hace referencia más a la lectura de textos, es necesario tener una relación inmersa con una lectura que sea más subjetiva también, de acuerdo a lo que se observa, de acuerdo a lo que se ve, la lectura de imágenes, como entiendo, me imagino, alcanzo a entender un poco lo que Daniel quiso proponer con su ilustración, y ya, esa era como la forma. Gracias, Isabel. Entonces, estas dos también, si alguien quiere decir algo sobre las preguntas que se van haciendo, pues lo vamos haciendo de esa manera. A ver, yo creo frente a la pregunta de Eric que hay dos cosas que tienen que pensarse en ese doble ámbito y me recuerda la frase que con tanto amor nos ha transmitido el profe Carlos y que también él recibió con tanto cariño de Zuleta, y que tiene que ver con que el proceso de la lectura no tiene nada que ver con saber más, sino con intentar pensar mejor. Y entonces, guardando la esperanza, no es ingenuo Zuleta, pasado por el psicoanálisis, de que de pronto, si se piensa mejor, se pueda vivir mejor en términos personales y colectivos. Y pensaba desde ese mismo lugar que son dos las cosas que hay que hacer en el ámbito, digamos, de la lectura. Primero, el espacio de hacer de la lectura un espacio de goce instalado en lo público. Yo creo que hay una cosa con la que uno tiene que luchar, y es con el reducir el ámbito de la lectura a esa imagen más o menos fastidiosa que, por ejemplo, Sartre describe muy bien en la figura del autodidacta en La náusea, sujeto que está metido como en la biblioteca y que no sale de allí, está leyendo de la A a la Z con independencia de los contenidos y sin ningún problema. Y más bien instalar la lectura en el espacio de lo público, sabiendo que las grandes conquistas como de la historia de la humanidad, como lo ha dicho también siempre el profe Carlos, pueden ser, digamos, precisamente esto, objeto, digamos, de una atención común y puestas en el terreno, digamos, de lo social. Y eso tiene que ver entonces también con factores de orden político. Es decir, la lectura se instala también al sujeto que lee, está instalado en una estructura de orden político que habilita este tipo de cosas. Yo lo pienso mucho con mis estudiantes, en especial cuando los veo con caras de tedio. Y cuando sucede eso, yo lo pienso como en términos no moralizantes, sino que pienso que obviamente debe ser más bien pues súper aburridor estar puesto como frente a un montón de lecturas de orden obligatorio que no hablan en nada a los problemas que les son constitutivos. Sacar entonces o hacer una, digamos, suerte de reivindicación política de la lectura tendría que ver con la posibilidad de generar las estrategias que permitan hacer del acto de leer un acto gozoso y también, yo creo, colectivo. Y en eso quizás la respuesta pues es este espacio, y me parece como el intento con lo que logramos, con lo que intentamos lograr precisamente desde el espacio de, por ejemplo, la fundación. Es decir, que las personas, la sociedad civil pueda articularse en torno a leer. Pero también otra cosa que me parece muy interesante, y es, por ejemplo, quien se apasiona por la lectura y tiene amigos con los que puede encontrarse para leer, pues encontrarse a leer. Es decir, ¿qué pasa si se lee un poema o si de repente se encuentran para discutir un texto mientras se toman una cerveza? Es decir, hacer de la lectura o sacar la lectura de ese lugar donde aparece como enclaustrada, que es el ámbito de la institución educativa. Yo creo que hay una cosa que hay que hacer, a la par que hay que hacer un ejercicio de resistencia dentro de la institución educativa, saber que ya hay muchos constreñimientos que van abriendo ese lugar. Y ya en el terreno como de los detalles, porque la pregunta como que es bien compleja, pero me remite a la primera parte y en general a lo que formula Pierre Hadot, de intentar la lectura también a veces como un ejercicio de meditación solitaria, en el que puedo aislar, entre comillas, las preocupaciones
y detenerme únicamente en el acto de leer el texto o de leer, digamos, por la ventana el horizonte. Es decir, que lo que se me revele como lectura pueda, Heidegger de nuevo, detenerme y demorarme en las cosas. Cultivar, dice él en una conferencia que se llama La Serenidad, una disposición que esté más allá del pensar calculador que todo el tiempo utiliza las cosas con miras a el cumplimiento de determinado fin y que bueno, tendrá que ver con la técnica, etcétera, y que hace de la serenidad una posibilidad de vincularse con un pensar reflexivo. Eso que no se logra fácilmente, tampoco hay que llamarse engaños, y yo creo que hay la referencia de Goethe, es decir, ese hombre que dedicó su vida a los libros, que dice a sus 80 años, he leído toda mi vida y creo que aún no he aprendido a leer, implica entonces que se trata de un ejercicio que debe ser continuo. Ahora, continuo también entonces, lo político sí, pero en el examen de uno mismo, porque uno se repite, porque uno queda prisionero del sentido común o de los sentidos también imaginarios de uno mismo, porque cuesta escindirse para poder abrir una interpretación que antes no me era posible, que es quizás lo que en términos ya muy personales se vive, por ejemplo, una experiencia psicoanalítica. Estos sentidos que me eran fijos en realidad empiezan a romperse y me dan cuenta de sentidos que me parecen incómodos. Pero entonces esa apertura también a la incomodidad, y por eso quería llamar con el lugar del placer en la invitación, pero en realidad sería el goce, porque también hay algo de insatisfactorio que hay que asumir en el leer, porque leer no es solo la identificación positiva que me pone en el lugar de aplaudirme en términos de la ratificación del que soy, sino la posibilidad y la aventura de abrirme a sentidos inéditos por conquistar. Y yo creo que eso en el terreno subjetivo juega como en una vía fundamental. En el terreno de la pregunta que me hace Isabel, cualquier cosa va a ser atrevida porque no sé, porque nunca he trabajado directamente con niños en el ámbito de la lectura, pero yo creo que ahí hay algo que es fundamental, dos cosas. La primera, tomar al niño como un sujeto que es capaz. Es decir, hay una cosa también de hacer del niño una suerte todo el tiempo de sujeto que está como dispuesto, entonces despacio, etcétera, sino también hacer de la experiencia, digamos, del vínculo de la lectura con el niño una cosa seria. Y eso que es muy serio, lo más serio, la seriedad del niño jugando, dice Nietzsche, esa seriedad se habilita en otro tipo de espacios. Yo recuerdo ahora mismo un texto de Cassirer que se llama El papel del lenguaje en la formación del mundo y de los objetos, en el que él en un fragmento le regala un espacio a pensar a la forma en la que el niño, y Freud hace lo mismo a propósito de la investigación sexual infantil, empieza a desarrollar las preguntas. Y entonces frente a las preguntas del niño, uno debería disponerse en una doble vía. El niño suele preguntar no solo qué es eso, sino cómo se llama eso. En ese cómo se llama eso, él está haciendo su propio ejercicio de anclar un significado a un significante, a una imagen acústica, y hay que prestarle mucha atención. Es decir, hay que atender a los enigmas que nos regala habría que hacerlo de vuelta, se me ocurre en este momento pensando pues sobre el momento, atender también a los enigmas que nos regala el niño. Pero en segundo lugar, recordar que hay algo que disfruta, o creo que todos disfrutábamos cuando éramos niños, que era un poco meterse en los laberintos de volver a juntar cosas. Y la lectura tiene que ver también con ese saber juntar y encontrar cierta satisfacción en dotar de sentido. Y algo entendí eso quiere decir, esa afirmación. Y finalmente que en esa sí lo vinculo directamente con algo que me es más cercano en lo que he pensado, atender al asombro del niño. Atender al asombro del niño es muy difícil porque en general no atendemos al asombro. Y entonces atender de vuelta a la pregunta, por ejemplo, la que el niño por primera vez pregunta con todo el enigma de la pregunta por la diferencia de los sexos, o pregunta, por ejemplo, por la cuestión de los astos, o pregunta por el ámbito de la pobreza, suele desplazarse rápidamente en el mundo de los adultos en el lugar de los sentidos comunes.
y el niño entonces empieza a recibir el lugar del sentido común. Y una cosa muy breve que dice Freud también, porque el niño también puede ser un demandante preguntón, dice Freud, y eso hay que atenderlo, saber también dónde hay que reorientar a las preguntas y en dónde hay que o dejar abierta la pregunta o dar una respuesta que, aunque no sea muy sólida, para uno mismo sepa darle un sentido de orientación al pequeño. Bueno, en todo caso, todo esto que acabo de decir, no sé, pues porque me viene a la cabeza intentando pensarlo con lo que tengo, pero es una pregunta muy difícil. Si alguien también se anima a pensar en torno a eso, pues lo vamos pensando en conjunto. David tenía una pregunta, ¿y alguien más? Preguntó Zulay. David, Zulay. Es que hay un punto en el que dijiste, en el cual nosotros, bueno, la pregunta iba por el lado de detenerse. Pero realmente, ¿por qué sería bueno detenerse y no ver ese detenerse como el simple asombro del niño para poder seguir con la pregunta? O simplemente, entiendo que nos detenemos para no volvernos locos, pero simplemente volverse loco está mal. ¿O cómo definimos la palabra loco en ese sentido? Bueno, la primera parte, no más, Sí, yo quisiera como hurgar un poquito en la connotación que encierra la palabra repetición desde el psicoanálisis que nos propones hoy. Sobre todo porque me parece un ejercicio interesante reconocer, por ejemplo, que desde la espiritualidad, como tú bien también enunciabas al principio, pues se reconoce que, por ejemplo, el acto de la repetición puede ser la posibilidad de estabilizar la atención y hacerla también más profunda. Y quisiera saber si por allí también se podría tramitar el mismo elemento, por ejemplo, de la relectura, porque con la relectura pasa un ejercicio bien conmovedor e interesante, y es que finalmente tú te abocas a un texto también, por ejemplo, en diversas etapas de la vida, y reconocerás también ejercicios no solamente de lo novedoso, sino también del ejercicio del tránsito y las experiencias y los elementos que pueden ayudarte a aguzar esa mirada. Entonces quisiera pensar un poco y que nos comentaras las condiciones y las connotaciones de repetición del psicoanálisis, o la posibilidad, por ejemplo, de poder hacer un ejercicio más como de concentración y permanencia. Porque también pensaba un poco ligeramente en lo mismo que implica a veces, por ejemplo, la condición. Somos una generación que también propugna muchísimo a veces como por los ejercicios de que no se hagan muchos ejercicios memorísticos y que la memoria es mala, como a veces vemos un poco confundes el memorioso, que allí ya es como el exceso precisamente de memoria que te impide pensar. Pero la memoria, por ejemplo, aprender de memoria en francés también traduce como hacer llegar hasta el corazón, ¿no? Y la palabra recuerdo también implica como atravesar por el corazón. Entonces quisiera como que nos comentaras un poco de eso. Gracias. Voy a intentar enlazar las dos cosas como para dar dos lugares. El sentido de la repetición en psicoanálisis es y refiere al hecho de que el sujeto ha sido, por decirlo así, domeñado por una serie de significantes que funcionan como amos. Es decir, con una serie de establecimientos que hacen sentido como en él, de los que no es muy consciente y que lo llevan a insistir o a ratificarse en el mismo lugar, aun cuando no pueda, digamos, hacerlo explícito. La repetición entonces es la repetición del síntoma, ese síntoma que por más que me molesta, insiste, ese síntoma que no desaparece fácilmente. Y en la extrapolación de ese ámbito de la repetición al ámbito de la lectura, tiene que ver entonces con la repetición que se encarga de establecer sentido frente al texto a partir de esos significantes como que de los que no me puedo deshacer, que encierran mi interpretación de lo que estoy leyendo en un conjunto bastante reducido, que va cerrando precisamente la posibilidad de la aventura de la lectura en términos de aventurar un sentido inédito. Ahora, esa repetición es una repetición que puede encontrarse en otro lugar que parece el espacio del continuo movimiento. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando yo estoy pasando en noticias en Twitter, Instagram, Facebook, etc. Eso parecería un ejercicio novedoso en el que siempre aparecen cosas nuevas, pero es por excelencia la manifestación de la repetición de lo, digamos, secundario, de lo que no compele al sujeto. Ahora, por el otro lado, a eso lo llamaba Heidegger maravillarse. Es decir,
y lo cuento con una anécdota para que sea más claro. Heidegger la desarrolla en la Carta sobre el Humanismo. Cuentan que en una ocasión unos extranjeros enfermos de tedio se fueron a visitar a Heráclito, el oscuro, el filósofo griego, para que ese pensador les pudiera de alguna manera sacar de su aburrimiento. Y lo que se encontraron fue de inmediato, cuando llegaron a donde Heráclito, que Heráclito estaba al lado de una estufa haciendo cosas absolutamente comunes. Ellos le mirarían extrañado, me lo imagino así, buscando, digamos, precisamente la novedad, y Heráclito habría lanzado ese aforismo que dice: aquí también están presentes los dioses. Cuando Heidegger dice y retoma ese apartado de Heráclito, o más bien cuando Heráclito mencionaría, digamos, ese breve fragmento, no es un aforismo, un fragmento, uno podría señalar algo que es muy interesante, y es que en lo que parece más cotidiano y repetitivo también está contenido el misterio del mundo, y que entonces nos detenemos no ni siquiera para estabilizar, no nos detenemos para no caer en la locura, sino que ese detenerse está más cerca de la posibilidad de desestabilizar los sentidos habituales. Si me detengo continuamente a meditar en torno a la misma pregunta, no se va a estabilizar tanto la pregunta como va a generar una multiplicidad, una diáspora de sentido que va a ser, digamos, de hecho más difícil de sobrellevar en términos vitales. Y entonces no habría que buscar tanto el maravillarse, que sería el saltar de una experiencia a otra, pero que condena la repetición, sino el detenerse y demorarse en la misma cosa que hable la pluralidad de lo mismo. Heidegger lo va a lanzar directamente a su inquietud metafísica. En cualquier objeto, en cualquier ente del mundo, está contenida esa pregunta siempre enigmática de por qué hay ser y no más bien nada. Para eso no hace falta lanzarse de un objeto a otro, sino que a veces podría detenerse uno siempre en el mismo ente. Todo ente carga en sí mismo el misterio del ser. Sintetizando, diría entonces que son dos sentidos: el de la repetición en psicoanálisis, que condena al sujeto a un conjunto de significantes que cierra el ámbito de la significación, y más bien el del detenerse, demorarse en Heidegger, que lo que hace es ampliar la posibilidad y la multiplicidad de los sentidos. Y entonces lo que hace la lectura, David, yo creo, y de verdad creo que es así, más que estabilizar, es desestabilizar. Es decir, es el mismo espacio de Teteto frente al ámbito del interrogar por parte de Sócrates. Hay algo que se bifurca en preguntas, hay algo que nos sostiene siempre en la dificultad para encontrar un fundamento que me permita salir de la confusión. Y por más que uno intenta abrir para encontrar el fundamento, la confusión a veces retorna. Ahora, habría que revisarlo, digamos, en esos términos. El comentario sobre la locura, habría como que hacer quizás algún espacio sobre eso. Creo que tengo en mente pensar un espacio en el que se aborde esa cuestión, quizás con el elogio de la locura, vamos a ver en su momento, para que dejemos allí contenido ese lugar. Creo que allá había dos. Entonces, Julián. Vale, cuando hablabas del sintomé de Lacan, me hiciste recordar a Derrida, cuando hace una distinción entre lo que se escribe y la forma y el habla, ¿no? Él habla que el habla es algo vivo, pero la escritura es algo muerta. Y entonces empieza a darnos como toda esta ontología acerca de lo fantasmal, precisamente cuando tú mencionas que es algo que vuelve y se repite. Él lo define esa espectralidad como un reaparecido, ¿no? Y me parece súper chévere porque también insistes en el tema del silencio, algo que también Derrida maneja al hablar de la escritura como una lengua muerta, ¿no? Y hay como un pequeño fragmento de un artículo que estoy leyendo de Mario Ruffert, que dice:
El fantasma, aquello que acecha el relato, que impide su domesticación y su cancelación absoluta, citando a Desertor. Entonces me parece que iba como muy oportuno a lo que nos comentabas. Gracias, Julián. Daniel. Bueno, pues en primer lugar, pues es la primera vez que vengo. Bienvenido. Entonces, pues es muy interesante. En segundo lugar, pues yo soy ingeniero, ¿sí? Entonces hasta ahora pues me he basado más en las ciencias exactas, en llegar a un resultado y a la interpretación llegar a un término, ¿sí? Me parece muy interesante como el hecho del tema de leer el mundo, porque pues pensándolo como que la mayoría de físicos, matemáticos, ingenieros, lo que han hecho es buscar una interpretación. Yo asimilo la palabra leer como interpretar algo para llegar a un resultado. Entonces han sido como una lectura del mundo, tratando de darle un sentido a lo que están viendo, al modo en el que están leyendo la vida, ¿sí? A buscar una interpretación. En otro sentido, perdón que no tengo un vocabulario tan amplio, el hecho de la repetición, yo lo basaba, era más en que siempre sentimos que falta algo, ¿sí? Y cuando repetimos en pensar y pensar algún término, es buscar nuevas variables para ver que esa interpretación, si alguna nueva variable hace que cambie nuestro sentido de la interpretación. Si la interpretación que tenemos puede ser que nosotros mismos tenemos como la opción de autocambiar nuestro pensamiento, es decir, como esa interpretación que tengo puede ser diferente, no estoy 100% seguro de lo que estoy analizando, por más que sean ciencias exactas o todo eso, es una lectura que le dio a alguien más a algo que puede ser leído de otra manera, ¿sí? Entonces el hecho de agregarle otra variable es lo que digo, como la repetición está bien, la repetición es buscarle supuestos a cambiar la interpretación a lo que nosotros creemos que sabemos. ¿Y ya? Más que preguntas, son dos. Muchas gracias por ambas ideas, porque en ambos casos fueron ideas hay un fragmento, no lo traje, en el que Miller habla de lo difícil que fue para el ser humano leer en términos de silencio. Es decir, encontrarse frente a un texto y no tener que decirlo en voz alta. Y eso es muy interesante porque permite entonces entender ese espacio que va de la escritura al aula. Habrá otro café filosófico, no sé exactamente cuál, en el que me voy a dedicar a pensar la cuestión de la conversación, es decir, el ámbito del aula. Ese será este año. Y, sin embargo, quiero anotar algo muy breve porque la referencia se me escapa. Yo de realidad conozco este texto nada más de mañana pero una cosa muy breve que me parece interesante en lo que mencionabas, que es bien interesante ese sentido de lo espectral como nos lo transmites, porque permitiría precisamente ese espacio en el que hay algo en la lectura, en el que en la lectura, en el mismo acto de leer, no está muerto, pero también algo que se resiste como a ser simbolizado, no sé si se pueda decir así, y a estar vivo. Y hay otra cosa que a mí me parece allí fundamental, y es el espacio del silencio. La lectura, hay un fragmento en el que Sartre está analizando El extranjero de Camus y lanza una frase que a mí me pareció súper particular. Dice: el silencio es el modo auténtico de la palabra. Hay una forma de vincularse con eso real que no es repetir insistentemente para poder nombrarlo, sino que para Lacan, por ejemplo, y Sartre de alguna manera lo va a poner, es el espacio de eso que es indecible, que es el goce del místico. Allá no entro, no lo conozco, habría que ver, pero hay una experiencia que es muy particular y es la forma en la que el místico suele señalar que tras el encuentro con los problemas fundamentales y con cierta revelación frente a esos problemas fundamentales, lo único que queda es silencio. Tomás de Aquino lo dice, y siempre me ha encantado como lo dice después de hacerse una obra inmensa, grandísima. Dice que está orando frente al Cristo y después de eso le preguntan por qué no vuelve a escribir, etcétera, y dice que su obra es pura paja. Frente al misterio
hay algo que es pura paja. Bueno, hay algo que yo no entiendo, porque no sé si haya que entender o porque aún no lo entiendo, pero habría que revisar. Entonces esos son como decires muy sueltos. Y hay una cosa que me interesa mucho de lo que dice Daniel, a propósito, parto del final. Fíjate que tú dices algo súper interesante. La repetición es buena si se introducen variantes, es decir, variables. Es decir, y la variable ya no es una repetición. Es decir, la variable ya habilita la posibilidad de que el sentido que era fijo de repente pueda estructurarse en otra vía. Y otra cosa que siempre será enigmática, y es el lugar y la forma en la que las ciencias exactas utilizan el lenguaje. Yo hasta ahora estoy entrando como a pensar ese tipo de asuntos. Es algo en lo que, digamos, no tengo tanto como para poder enunciar, pero hay algo que a mí me parece enigmático, por un lado, que funciona, por ejemplo, en muchos casos, las ciencias exactas con significantes puros. Fíjense que la ciencia exacta funciona con significantes puros, es una X. Y la X no está de manera inmediata a veces asociada a un significado. Entonces, ese ámbito de trabajo es extrañísimo, tan extraño como el ámbito del significante que suponen las notas musicales, que es otra cosa que es difícil de leer, ¿no? Uno no asocia directamente, dice, la menor significa tal cosa, sino que hay algo que excede, digamos, y que daría cuenta para otro tipo o otra extensión del problema de leer. Y eso me parece fundamental. Y la segunda cosa, hablamos porque hace falta algo. Sí, hablamos porque, y Lacan lo dice de manera muy bella, es como si todo el tiempo intentáramos encontrar la palabra para algo que nunca puede ser dicho, pero que anima a la par la palabra. Es como la experiencia del artista, del escritor, que todo el tiempo dice, ya hice esto, pero esto no es suficiente porque no dice lo que quería decir. Y hay algo, un residuo, un inaprensible, un real, que se resiste a ser simbolizado. En psicoanálisis lo llaman a veces objeto A, objeto causa del deseo. Bien, ¿quién más quisiera? ¿Tu nombre es? David. Profe Felipe, cuando yo vi el anuncio de la conferencia, inevitablemente estuve pensando acerca del placer de la lectura. Y es una grata sorpresa encontrar una coincidencia con lo que usted ha expuesto esta noche, y es que hace parte de la vida espiritual. Entendiendo la vida espiritual no como pues una vida religiosa, sino una vida del espíritu, o sea, como rumiar algo, pensar la cosa, volver sobre ello. Y me llama también mucho la atención que a veces uno cree que esa vida del espíritu, o tal vez esa vida mística, lo encierra a uno en una mismidad. Al contrario, tal vez la experiencia de lo místico lo lleva a uno al encuentro con lo otro, con aquello que lo desborda a uno. Y recordé, pues pensando en esto de lo místico, y ya que se habló de Tomás, pensar en el maestro Eckhart, que el maestro Eckhart decía algo, que uno puede estar en el séptimo cielo, pero que si un necesitado le pide un vaso de agua, uno tiene que bajarse del séptimo cielo y entregarle el vaso de agua. Entonces, digamos que en esta época de tanto narcisismo, de como estas enfermedades de esta época, que tienen que ver con un exceso de sí, la lectura le podría ayudar a uno a salirse un tanto de sí mismo y salir al encuentro con el otro, pese a que uno cree que es una actividad en solitario. Entonces pues me llamó mucho la atención pues eso, y me quedo pensando, ¿sí?, en la lectura como una forma de vida espiritual. Y algo más, y es que inevitablemente cuando uno habla del espíritu, decía San Agustín que el espíritu es la memoria, ¿sí? Entonces, si el espíritu es la memoria, ¿en dónde está la memoria? Pues está de cierta manera en los libros y en el legado de los otros. Y me hace pensar en el tema Colombia, ¿no? Nosotros como que vivimos en una constante repetición de procesos de paz, repetición de conflictos, repetición de una cantidad de cosas, y en parte es porque lo que dice tal vez Francisco de Rú tiene mucho sentido, y es que somos un país sin vida espiritual, o sea, un país sin memoria, que no sabemos lo que nos ha pasado, por eso todo el tiempo seguimos una y otra vez cayendo en esa espiral.
Entonces, pues, profesor, muchísimas gracias. Qué bueno saber que usted también es profesor universitario y que pues, pues lleva a los estudiantes, digamos, que a ir más allá de eso que usted decía, de salir de esa lectura como algo aburrido, como un deber, como algo tedioso, sino algo que tiene que ver con la vida espiritual. Gracias, David. Intento. Ya nos dirá. Intenta hacerlo, intenta. Primero que todo, Felipe, agradecerte por estas charlas. Nuevamente, otra vez, el conflicto que queda desde el anterior todo el tiempo para excelente. Y quiero partir, bueno, dos cosas. Lo primero es saber si logré interpretar lo que dijiste o es mi imaginario, mi inconsciente que me está llevando por caminos turbulentos, ¿no? Pero lo primero es acerca de los ejercicios espirituales, ¿no? Tú decías, claro, uno aborda una lectura con un asombro, ¿sí? Algo le tiene que molestar a uno, pero entonces, cuán difícil es darse cuenta y poder establecer la pregunta, ¿sí? Y bueno, la chica que estaba ahí se fue, pero hablaba de los niños y cómo evitar, por ejemplo, ser ese niño demandante, ¿no? Tener una pregunta y no confundir esa pregunta realmente con el deseo, sino con una demanda. Es decir, comenzar a hacer preguntas y pasar de aquí para allá, picar, no encontrar algo que lo llene. Y pensaba precisamente en una canción de Charly García que se llama El símbolo de paz, que dice básicamente eso, dice como andas buscando un símbolo de paz, andas buscando un camisón de mamá, andas buscando algo que te llene, pero no lo encuentras, ¿sí? Entonces quería preguntarte eso, ¿cómo hacer para mejorar esos ejercicios espirituales? Y yo tenía una respuesta ahorita que estaba hablando con Vicky, tenía pronto una respuesta tentadora, ¿no? Y es algo que yo he mirado, por ejemplo, a las personas que se dedican a la docencia. Yo me he dado cuenta que ellos tienen un conocimiento muy profundo de los temas en los que hablan, y es precisamente por eso, porque los hablan. Es decir, creo que, y por ejemplo, la otra vez estamos con Erika y con voy a mandar a analizar ese y con Pablo acerca de un libro de Catherine, veíamos, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, ¿sí? Cada uno, asociación de ellas, por bueno, el ejercicio espiritual. Entonces, es como evitar, digamos, caer en ese sinsentido, ¿sí? Y yo ya digo. Entonces estaba hablando de Catherine y, por ejemplo, cada uno daba su punto de vista, pero yo sentía que en ese momento como que caía otra vez en lo mismo y repetía lo mismo. Entonces, bueno, ¿será que sí estoy preguntándome lo que es o es simplemente una demanda? Algo que es pasajero, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, lo segundo es, queda claro, por ejemplo, que la lectura no debe ser un deber, ¿sí? Sin embargo, pienso que tal vez hay una dificultad en el momento de la repetición, o bueno, con ese tipo de cosas, ¿sí? Porque, por ejemplo, no es un deber, pero ¿qué pasa si nos volvemos, si digamos, establecemos la pregunta, listo, esto es lo que quiero, pero nos convertimos en esos sabios bárbaros, nos volvemos completamente prácticos? Entonces me hace acordar, por ejemplo, cuando leí a Sherlock Holmes y Sherlock Holmes, Watson estaba hablando de algo, ¿no? Entonces Watson le decía tal cosa y Holmes le decía, así tan rápido como le dijiste, así de rápido lo voy a olvidar, porque no me sirve para absolutamente nada en lo que yo quiero. Entonces, en esa medida, tal vez, ¿cómo simplemente buscamos lo que nos interesa y lo demás, cultura general, historia, no, es que eso no me sirve? ¿Sí? Completamente práctico sin quererlo, sino estar en esa búsqueda también de lo que deseamos. Serían esos dos cosas. Y uno como que hace. Bien, David, a mí me parece súper interesante. Yo desde hace mucho tiempo he tenido mucho interés no soy religioso, no soy creyente, pero siempre, desde mis primeros asomos he tenido mucho interés por los místicos y por los pensadores religiosos, en buena parte también por la transmisión que supo hacer un buen profesor en su momento en mi vida.
Y hay algo que me parece súper importante, maravilloso, me alegra escuchar a Eckhart, por ejemplo, en la referencia, y es que yo creo que hay dos formas de hacer la vida espiritual. Una que es la que reivindica Pierre Hadot para aquellos que se posicionan, por ejemplo, en un lugar ateo o agnóstico, pero que también es reivindicable en nuestro tiempo, la posición auténticamente espiritual del religioso. Yo no tengo, digamos, ningún tipo como de resquebrajo al afirmar eso, porque creo que allí hay, habrá otro café filosófico este año para María Zambrano, y precisamente para pensar a eso que en los místicos es, por ejemplo, el vacío de Descartes, que el psicoanálisis denomina real. Me parece, voy a decir nada más eso, más que responder, objeto de una atención digna. Y yo creo que hay un movimiento que es muy contemporáneo de rechazar de inmediato el pensamiento religioso, como si en el pensamiento religioso no hubiera algo que se puede releer. Y pienso, a propósito de eso, que María Zambrano, Kierkegaard, Agustín, Tomás de Aquino, son sin lugar a dudas espacios donde es posible también avivar el asombro y avivar la pregunta. Entonces, sobre eso a mí me parece fundamental atender, digamos, al lugar que ocupa el pensamiento religioso. Y eso lo puse desde un textigo que escribí sobre el asombro. Yo no quise excluir en ese texto sobre el asombro de los religiosos. Hay como una tendencia que señalaría que solo habría asombro en el filósofo, de alguna manera en el artista, pero que no lo habría igual en el ámbito de lo religioso, en el ámbito de lo científico. Yo quise extenderlo a esos dos lugares porque me parece fundamental establecer un diálogo allí, aunque no encuentren algunos puntos pues como coincidencias. Y en el segundo lugar, que me parece muy importante, y que me ayuda a retomar algo que había dejado como una pregunta por fuera, la cuestión de la memoria. Claro, hubo toda una tendencia que puso a la memoria en el ámbito del deber insatisfactorio y que nos privó a una ya gran generación de los placeres de la memoria. Y yo creo que eso es nefasto, y hay una referencia que me parece muy bella de Steiner, y él dice que uno debería memorizar la poesía en términos de que los poemas son precisamente lecturas que acompañan y que pueden emerger en cualquier momento ante el enigma del otro, ante el enigma del mundo, ante el enigma del propio ser, para ser, digamos, ese espacio de compañía. Y entonces yo creo también otra cosa que dice el profe Carlos Mario, y que ha insistido mucho en eso, el profesor Carlos Mario González Restrepo, y es que quien no cultiva la memoria tiende a olvidar a los maestros. Y que entonces ese ejercicio de la memoria es un ejercicio que debe ubicarse en ese lugar, pero tú también lo dices en otra perspectiva, en el terreno de lo político. Ahora, ¿qué tipo de memoria? ¿Cómo la memoria? Bueno, hay varias preguntas allí que uno podría hacerse, pero en efecto habría que entrenar también la memoria como un ejercicio espiritual. Bueno, eso que son, ya voy haciendo comentarios allí. Daniel me pone muchos aprietos, pero intento decir algunas cosas. La primera, la última. Cuando uno está vinculado auténticamente con una pregunta, la pregunta no lo cierra a la manera del sujeto hiperespecializado, sino que la pregunta lo abre a todo aquello que pueda responder a la pregunta. Y el ejemplo puede ser, no sé, me inquieta, por ejemplo, mi propio inconsciente. Pero si yo digo mi propio inconsciente, y Freud no lo hacía, Lacan no lo hacía así, no me dedico a estudiar psicoanálisis y ya, sino que la pregunta por el inconsciente me lanza la literatura, me lanza la poesía, me lanza la música, me lanza al arte, porque en todos esos espacios se elaboran las preguntas fundamentales. Y quizás a mí el ejemplo que decía ahorita más corto, pero lo digo más extenso, hay un fragmento en La montaña mágica en el que el personaje principal se ha enamorado y el capítulo se llama Investigaciones. Y entonces este sujeto enamorado pasa por la biología, pasa a tener un montón de discusiones sobre una obra artística y todo sobre el mismo enigma, su enamoramiento. Es decir,
una forma para entender si la pregunta no es una pregunta demandante, sino es más bien una pregunta que está centrada en el deseo, es que esa pregunta no se circunscriba a la manera de la demanda hiperespecializada universitaria en un único campo, que puede ser en última la demanda de reconocimiento y la demanda de un capital cultural para encontrar más o menos una posición en el terreno de lo social, sino que en el momento en el que la pregunta se ancla al deseo, la pregunta lanza al sujeto cada vez más a detenerse y demorarse en lo mismo, pero circundando como todos los espacios. Y yo creo que entonces hay un ámbito, digamos, de vinculación. Y finalmente dos cosas sobre lo que decías. Una, ¿cómo hacer para poner esa confusión? Tú lo decías y tú respondías a la par, encontrarse con otros. Es decir, el encuentro con los otros es fundamental para que yo, por ejemplo, en este momento pueda más o menos hacerme la idea y saber que deliro un poco, pero que no estoy totalmente delirando. Que el otro pueda, a partir del examen de su propia razón, hacer control de lo que yo enuncio. Y en ese sentido, la conversación y el encuentro placentero con el otro es sin lugar a dudas un espacio fundamental. Y en último lugar, cuando la confusión se extrema y uno insiste en hacer sentido, habría que proceder más bien en términos psicoanalíticos, es decir, romper el sentido y empezar a hacer asociación libre a ver qué cae. Es decir, la asociación libre, que parte de ese principio, diría, en principio es azaroso, va a indicar posiblemente un camino. Es como cuando el sujeto está en su terapia, en su acto psicoanalítico, más que terapia, en el acto psicoanalítico, e insiste en el mismo sentido, hasta que de repente una puntuación del otro lo hace caer en la cuenta de que eso puede abrirse y la asociación libre lleva a un lugar que antes era un territorio insospechado para el propio ser. Entonces, a veces la asociación libre, que es más difícil, yo creo que a veces que el acto de reflexión, permite abrir ese espacio. Asociación libre en términos de ir señalando lo que venga a la cabeza, el ejercicio de empezar a notar cosas, de conversar con otro y hacer un poco ese juego. Porque hay un efecto que quizás no logré transmitir en la primera parte, pero la lectura psicoanalítica habilita también otra cosa, que es una lectura de contrasentido. Es decir, si la lectura habitual todo el tiempo está intentando hacer sentido de lo que digo, la lectura psicoanalítica, por ejemplo, a partir de una homofonía que pone el vínculo entre la sonoridad de dos palabras, me permite salir de ese marco repetitivo en el que insiste lo mismo y romper la cadena significante, romper, aislar, encontrar otro significante que puede llevarme hacia otro lugar. De repente una I o una O, que son simples partículas, se convierten en algo fundamental que abre la comprensión. Entonces, es también abrirse a lo inédito de la asociación libre, en específico y aún más cuando hay un sentido que insiste, incluso hasta generar confusión. Se me ocurre de esa manera. Bien. Jaime. Bueno, yo creo que quiero hacer como una pequeña, un comentario frente a todo lo que han manifestado todos, y es que, digamos, desafortunadamente nos han formado como seres humanos en un concepto del éxito. Entonces, ese éxito personal nos ha conllevado el ser repetitivos. Somos seres humanos repetitivos. Este acto repetitivo, pues yo lo veo de la siguiente forma, y es que repetimos para lograr y logramos para perfeccionar. Esto pues simplemente podría traducirse en un simple hábito, que digamos nos aleja en sí del significado vivo de la lectura, que es no vivir para leer, sino leer para aprender a vivir. Entonces es esa esencia que pues intento como transmitirles, y que nos lleva en sí a analizar lo que nos decía profe Daniel, en que incluso 80 años no son suficientes para aprender a leer. Entonces, digamos, nosotros, o por lo menos yo, que apenas cuento con 33, digamos, me faltarían más o menos 47 para poder tener, digamos, un indicio de lo que en sí es vivir y disfrutar y aprender a vivir en base a la lectura.
en base a la lectura no simplemente de textos, sino de leer a las personas, leer los entornos, leer en sí el mundo tal cual como es en su esencia, no como nos lo han, digamos, inculcado. Alirio. Gracias. Pues se ha hablado harto acá sobre lectura y también como niñez y educación, y yo sí creo que algo importante que tiene que pasar en ese tema es justamente acabar con esa idea que creo que es muy nefasta, y es que conocer es leer libros, ¿no? Necesariamente, y que es muy académica y está muy arraigado. O sea, la gente siempre dice como, si usted lee libros es inteligente y si usted no lee libros es como brutico, ¿no? Y por lo menos yo que estudiaba Derecho, siempre decimos, los de Derecho leen arte, sí, no sé, es una paja. Pero entonces yo sí creo que esto es algo muy arraigado en nuestra idea de conocimiento, sobre todo desde la academia, y sí creo que es algo que cada día está más cuestionado, y cada día la humanidad crea nuevas formas de interpretar el mundo, de comunicarlo, ¿no? Y por lo menos en mi caso yo creo que yo aprendí más de historia jugando Age of Empires y más de psicoanálisis jugando Silent Hill que leyendo. Y por lo menos que hay gente que no somos buenos lectores, ¿sí? Por ejemplo, y eso también es desconocer las múltiples formas de la humanidad de acercarse al mundo y de interpretarlo. Entonces sí hay gente que aprende de otros modos y que no servimos para leer, ¿sí? Nuestra mente no es buena, no mantiene ese lenguaje. Y lo otro que yo digamos que saco de esto es la importancia o la relación que hay entre ideología y lectura, porque su merced nombraba algo que me pareció bien curioso y que me ayuda a entender un poquito también mejor qué es el psicoanálisis, y es, desde el psicoanálisis leemos de este modo, y nombró su merced 4 elementos. Yo decía, bueno, por ejemplo, desde el marxismo también se lee de un modo, o sea, la ideología presta gafas para interpretar el mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando alguien adquiere elementos del marxismo, cuando lee la realidad, aplica el método dialéctico para interpretarlo, ¿sí? Y su merced, desde el psicoanálisis, también nombraba elementos con los cuales y herramientas con las que usted se sirve para poder interpretar determinado documento, entonces, o determinado fenómeno, ¿no? Entonces sí es importante como entender la relación que existe, y que no hay lecturas puras, sino que la ideología marca también la comprensión. Eso. Menciono dos cosas que me parecen importantes e intento articular. De la primera, que sí, en efecto, hay un conjunto de identificaciones fijas que llevan entonces a hacer la vida como en un marco particular en el que la lectura muy excepcionalmente encuentra un lugar. Y esas lecturas fijas hacen precisamente algo que en los dos comentarios se nota y que a mí siempre me parece muy importante, y es la bendita manía de hacer un fetiche de los libros. Es decir, como si en los libros en sí mismo estuviera dado la totalidad. Es decir, el ámbito de la lectura hace del libro una herramienta más para lo que de alguna manera señalaba Jaime, que es ese aprender a vivir. Cosa más curiosa aún, que si faltan esos años para aprender a leer, eso indica también del vértigo que por el otro lado se abre para la dificultad para vivir. Es decir, que esto no es más que una herramienta de tantas, como la música, como la observación atenta, como la conversación, para poder abrir esos enigmas. Y que yo creo, sin embargo, aún de acuerdo con el hecho de que hay un fetiche de los libros, ¿cierto? Como una suerte de endiosamiento del libro por sí mismo, y entonces la gente dice hay que leer, eso también genera un deber insatisfactorio. Pero lo que sí creo, sin embargo, y es un poco este intento a la par, es que hay que hacer una reivindicación del libro, porque hay una potencia en un adecuado relacionamiento con el libro que permite abrir enigmas que son bien interesantes, y que hay una potencia del libro, de un correcto relacionamiento con el libro, que sin negar las otras formas de vincularse significativamente con el mundo, permiten instalar en el sujeto una mayor apertura. Entonces, yo creo que ahí habría que tener un cuidado, que es el de, ante el fetiche del libro, tomar precisamente al libro como un dios y negarlo de inmediato. Es decir, como pasarse al otro lugar. Y lo que habría que hacer entonces es poner al libro como un objeto mundano que sin embargo puede estar cargado de profundas dichas, tanto como la dicha de la lectura atenta, o como la dicha
que, por ejemplo, para mí es fundamental en términos de la vida de escuchar música. El próximo año el interés, por ejemplo, va a ser hacer este café filosófico sobre cantautores, en la medida de que hay también allí algo que, como por ejemplo en Charly García, nos ayuda a hacer frente a los enigmas de la vida. Y que también entonces, como su merced lo dice, no hay que dejar entonces que esos academicistas se queden con los libros, sino que hay que disputárselos. Es decir, hay que hacer del libro y hacer que el libro vuelva a circular, que los sujetos puedan volverse a vincular con él. Y completamente de acuerdo con lo que señala Alirio al final, siempre se lee desde una alienación, es decir, siempre se lee desde una posición ideológica. El marxismo ortodoxo creía entonces que nosotros teníamos los ojos tapados por la ideología, pero que si destapábamos los ojos íbamos a ver la realidad tal cual es. Pero en buena hora el marxismo más cercano, el mismo Lacan nos va a enseñar que siempre estamos en ese velo. La cosa es qué hacemos y desde dónde nos posicionamos. La alienación, va a decir ya más adelante, y lo van a mencionar, es insuperable. Es decir, hay algo que siempre insiste y repite. Y me parece muy interesante que haya surgido precisamente el marxismo, el psicoanálisis, y se podría añadir allí a Nietzsche, porque precisamente los tres nos regalaron una forma de lectura que es quizás la que anima un poco lo que intentaba transmitir, que es una lectura que no solo duda de la realidad, sino que duda del sujeto posicionado en unas condiciones culturales, económicas, políticas, el marxismo, variantes, el psicoanálisis del sujeto posicionado en términos de su inconsciente, y Nietzsche, que nos permite analizar al sujeto en el marco de la tradición de esa cultura que está vinculada a toda la tradición occidental en términos de judeocristianismo. Y a partir de eso, entonces, insistir en eso, habría que sospechar del propio lugar desde el que uno enuncia. Es decir, que la primera tarea que debería hacer yo, por ejemplo, al salir sería retomar esto y sospechar de lo que he enunciado para ver desde dónde estaba enunciando. Y eso, en efecto, es entonces lo que es posible. No es posible un arreglo en el que voy a ver diáfanamente la totalidad del mundo, sino que tengo que vérmelas con todo esto que siempre aparece y resulta en cierta medida fantasmático, como en Silent Hill. Bien. Sí. Solo quería... Sí, discúlpame, ¿tu nombre es? Roxanne. Y disculpa por interés en que soy francesa y no tan sabia como muchos de vosotros. Yo vine aquí porque ya el cartel, el placer de leer, para mí resume un poco mi vida, que no hay que perder el placer de leer y eso. Y lo que has dicho me encanta, porque estaba en la universidad hace poco, por el día, y estaba con mis alumnos, los estudiantes, aquí leer. Tenéis que leer, que vais a aprender tantas cosas, que yo soy muy una embajadora de la lectura, pero yo no me siento más lista que fulanito o fulanita, porque yo he leído dos libros hoy y tú nada. No, eso es una cuestión de actitud. Hay que ser súper humilde. Y no sé quién ha dicho que, no me acuerdo, no hay libro malo que no tenga algo bueno. Es decir, a veces, ¿alguien sabe quién ha dicho esto? No me acuerdo. Y todos los libros nos pueden enseñar algo en la vida. Yo sé que hice estudios de inglés y de español y nos forzaron a leer libros, y hoy en día los agradezco. Agradezco a mis profesores de haberme dado la oportunidad de leer. No sé, por ejemplo, sobre uno que me marcó mucho era David Thoreau, era un norteamericano, y tiene una filosofía que a mí me habló directamente, pero nunca en mi vida me hubiera despertado en plan de hoy voy a leer a este. Es un profesor que me lo hizo descubrir y yo era en inglés.
tenía que leer en inglés y me costó muchísimo y al final entendí, pude entrar en el libro, lo volví a leer en francés, por cierto, para entenderlo mejor, pero cuando queremos que los jóvenes hoy en día leen más, ¿sí es correcto esto? Es para daros todavía más conocimiento, pero más conocimiento no para que seáis listos, no para ser súper orgulloso de, mira, mis alumnos son súper listos, no, es porque es un tesoro inmenso. Es un tesoro inmenso de conocimiento, de sabiduría, pero en plan positivo. Porque te va a servir un día en tu vida, no lo sabes hoy en día, pero un día en tu vida te va a servir lo que has leído en un libro. Y yo sé que esa pasión de la lectura a veces me choco con estudiantes que ya han abandonado el hecho de leer porque fastidia, porque tienen otras cosas que hacer, porque hay una vida detrás de la universidad. Ay, y eso me da un poco de lástima. Y no sé, al final no sé lo que quería decir, pero sí, el libro se inventó, antes no había no había libros en sí que Francia crearon la imprenta, gracias, la imprenta, y eso era una súper invención para mí porque daba la oportunidad de luego distribuir los libros a todos. Bueno, había que pagarlos en un principio, no eran, todos no podían leerlos, claro. Y ahora hoy en día, pues el libro se hace todavía más accesible a los que no tienen tanto dinero, y eso es una suerte que tenemos todos ahora en el siglo XXI de tener acceso a un libro. Yo, por ejemplo, en unos cafés, librerías como acá, o en Francia, donde tú puedes tomar un café y tomar una hora en tu vida y abrir un libro, así te lo dan y luego lo vuelves a poner en la stand. Y eso es genial. Hoy en día podemos leer, tenemos, bueno, tal vez menos tiempo, no sé, depende, pero tenemos la oportunidad y tenemos súper profesores como, ahora que te estoy escuchando, lo que escuché, pienso que eres también un buen profesor. Bueno, ya es mi Y eso para decir que podemos hacerlo, y ahora que podemos de verdad hacerlo, no hay que parar de hacerlo o abandonarlo. Gracias. Digo dos cosas breves porque si no cometo un error de enunciar sobre esto y no alcanzar a detenerme. Que en esos dos comentarios hay una entonces reivindicación del libro, pero en un vínculo del libro en términos de la transmisión del deseo de leer. Es decir, yo creo, por ejemplo, que en ese caso el profe Carlos Mario González hizo el año pasado un ciclo muy bello dedicado a Proust que se llama Aquel libro, y ese ciclo tenía que ver desde el comienzo con la posibilidad de transmitir el amor, la importancia que ese libro había tenido en su vida. Y yo creo que ahí, recogiendo algo del maestro, lo único que uno puede intentar hacer es transmitir el goce, la dicha que encuentra en esas horas solitarias o conjuntas cuando de frente a un texto puede intentar pensar los problemas que le son fundamentales. Y así como Kant señalaba que uno no puede enseñar filosofía, sino que a lo sumo se podría enseñar a filosofar, yo creo que en términos estrictos uno no transmite tanto como la cuestión de que hay que leer libros, sino pues el infinito amor con el que uno hace su vida con los libros. Infinito amor que tiene, como todo amor, su contracara de transferencia, que es el odio, y que también a veces se vuelve una relación tensa y que juega y que retorna, pero que en todo caso supone entonces la transmisión de la dicha o el placer de leer. Y en efecto, tal como lo mencionan, es ese aquí intentando como arriesgar una forma en la que
he intentado acercarme a los textos, hay mucho de normativo en esto, es decir, de ideal en cómo debería aproximarse uno, pero transmitir un poco esa dicha, ese placer de leer, esos días, como dice Proust, en días de lectura en los que uno no encontraba otro goce que encontrar el espacio para poder seguir en la lectura, para poder, digamos, seguir entrando allí a los propios misterios. Yo creo que es como manera de conclusión, ¿no? Yo soy docente de escuela, de colegio, ¿sí? Y he tenido pues, la fortuna de haber trabajado en primaria de manera obligada, ¿no? Bueno, es un rollo larguísimo. Pero ¿qué encontré ahí, no? Bien lo decía Roxana y Alirio y la chica que estaba ahora sentada. Educar a un niño es muy complejo y creo que Colombia está muy cruda en el asunto, ¿no? Y es ese hecho de la obligatoriedad del texto, ¿no? De manera formal, y que el profe no tiene la suficiente creatividad en reconocer las nuevas lecturas, que hay muchas otras lecturas, como bien tú lo decías, ¿no? Tú puedes leer El Mundo, tú puedes leer, qué sé yo, un aviso, la publicidad, y el profe puede valerse de todo eso para generar ese placer en los niños, ¿sí? Y no esa formalidad del texto y también de la escritura, porque esa es la otra, ¿no? Al niño se le regaña porque garabatea y porque no hace la A como yo digo. Entonces, todo eso hay como que reestructurarlo. Yo no sé, en educación hace un cambio, falta un cambio tremendo. Las escuelas de formación de docentes están muy mal. Y si en docencia no se reestructura eso, estamos en el mal proceso. Porque los muchachos y los niños están abandonando el ejercicio de la lectura del libro, ¿no? De reconocer el libro como aquello que me parece muy lindo y que de hecho uno da cuenta que ellos ven un libro y allá se botan a mirar el color, el texto, ¿verdad? Pero el profe tiene que buscar la manera de amarrarlo, que desde su informalidad entrar a lo formal, ¿verdad? Entonces, las nuevas lecturas, bien, lo que tú hablas de juegos y todo eso me parece genial. Los chinos son fascinados y ellos reconstruyen el mundo a través de eso. La publicidad, por ejemplo, ¿por qué no aprender español a través de un supermercado? Todos los niños saben leer, ¿se han dado cuenta? Los productos del supermercado, todos saben en inglés, saben leer inglés y nosotros decimos que no saben, ¿verdad? Entonces, es también la docencia en Colombia, yo creo que tiene que reestructurarse en ese sentido, ¿no? Les agradezco a cada uno de ustedes por sus intervenciones y por su presencia en este espacio.